Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos a todos en el amor del Señor. Gracias por eso. Hoy vamos a dar continuación a los estudios que hemos estado dando todas estas últimos 45 días. Hemos estado hablando acerca de las enseñanzas. Como podrán ver, estos estudios son doctrinales y prácticos. Si tú no tienes una buena enseñanza, ¿cómo vas a practicar la enseñanza bien? Si es una mala enseñanza, el fruto de una mala enseñanza es una mala clase de vida. El fruto de una buena enseñanza es una buena manera de vivir. En el día de hoy vamos a estar dando continuación al día número 46. Hoy sería el día 46 de aquel estudio llamado Enseñanzas. La semana pasada contestamos esta pregunta. ¿Pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con que son asaltados, caer del estado de gracia? Esa fue la pregunta. ¿Pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con que son asaltados, caer del estado de gracia? El hermano Cuco contestó, no. Y yo me acuerdo haber dicho que Pablo, si hubiera estado Pablo, hubiera dicho, en ninguna manera. Y comenzamos a leer una serie de textos bíblicos donde demostrado fuera de toda duda razonable que los creyentes de ninguna manera, independientemente de las tentaciones y las turbaciones de los que son afligidos, pueden caer en ese estado por causa de la fidelidad y la omnipotencia de aquel que los llamó. Fiel fue el que los llamó, el cual también lo hará, y los atrajo y los trajo a la comunión de su Hijo Jesucristo. En el día de hoy vamos a estar contestando otra pregunta relacionada, pero primero oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por la palabra que vamos a estar estudiando. Te ruego que nos ayudes a trazar bien las escrituras y a usar bien la palabra de verdad, de manera que los santos que escuchan aquí en la batalla, de manera presencial, y los que nos escuchan por medio de las redes, ya sea de la iglesia o en iglesias hermanas o amigos, puedan recibir una palabra y ser edificados para la gloria de tu nombre. Tu palabra dice que el propósito de la exposición y de la enseñanza es preparar a los santos, prepararlos hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, prepararlos por medio de ella, porque es poderosa para hacer en nosotros lo que es necesario, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, en este encargo, que tu gracia esté con nosotros y con todos los que escuchan también y escucharán este estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta de hoy, la pregunta número 77 es la siguiente. ¿Pueden los creyentes, me parece que no es lo mismo, analicen, ¿pueden los creyentes estar seguros infaliblemente de que están en estado de gracia y que perseverarán en la salvación? Voy a leer la anterior para que vean que no es lo mismo. La anterior era, ¿pueden los creyentes, por razón de sus imperfecciones, por las muchas tentaciones con que son asaltados, caer del estado de gracia? Ahí estamos hablando de qué? De verdaderos creyentes. Pero los creyentes, un creyente puede estar seguro en sí mismo de que es salvo. Eso es otra cosa. Una cosa es que según Dios serán salvados y no caerán. Pero la pregunta aquí es, ¿pueden los creyentes, ellos, tener esa seguridad en sí mismos? De que están seguros de manera infalible y de que ellos pertenecen a aquellos que están en estado de gracia y que perseverarán hasta el fin para la salvación. ¿Cómo puede un creyente estar seguro de esas cosas? ¿Cómo puede un creyente estar seguro de que es de los que pertenecen a la salvación? Que es de los que perseveran. De eso se trata el estudio de esta noche. Voy a comenzar contestando lo siguiente. Todos los que son verdaderos creyentes. Note, amigos míos, que estoy hablando de los verdaderos creyentes, no de los que tienen apariencia de piedad, no de los que se llaman cristianos a sí mismos, pero viven de espaldas a Dios. Todos los verdaderos creyentes
por la fe basada en la verdad de las promesas de Dios y por la capacidad que les da el Espíritu para discernir en ellos aquella gracia a las cuales son hechas las promesas. Ellos pueden. ¿Se escucha? Solamente los creyentes verdaderos pueden estar seguros de esto, porque ellos se esfuerzan. Ellos procuran vivir con fe y buena conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú estás en el estado de gracia, la gracia va a hacer algo en tu alma. Primeramente te va a hacer vivir en esta vida caminando en fe. La gracia de la fe se nos concede para que vivamos en fe. Por lo tanto, un verdadero creyente tiene que experimentar eso en su vida. Si no lo experimenta esa persona, no puede estar segura de eso. Su seguridad es una falacia, porque no está basada en la fe bíblica, en lo que Dios enseña, que manifiesta aquel que ha sido alcanzado por la gracia. Esa persona puede tener su fe firmemente en las promesas de Dios. Esa persona tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para discernir aquellas cosas que son de la gracia de Dios en su vida, de la gracia de Dios en su vida. A estas personas se les da el testimonio infalible del Espíritu Santo, porque son hijos de Dios. El Espíritu Santo les hace saber que son hijos de Dios. Y ellos pueden estar infaliblemente seguros de que están en el estado de gracia y que perseverarán hasta el fin. Solo estos creyentes. Vamos a ver la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Vamos a ver si estas cosas que se han dicho son verdad. Lo digo porque por ahí hay muchos que dicen que el creyente no puede estar seguro de su salvación, mientras que la Escritura dice otra cosa diferente. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice: estas cosas se escribieron para que sepáis que tenéis vida eterna. Y lo que pretende tanto la palabra como nuestro Señor es transmitir al verdadero creyente seguridad en el Hijo, en creer en el Hijo. Y miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Fíjense que lo que vamos a dar ahora son versículos que nos enseñan si nosotros somos de esos verdaderos creyentes que estamos en la verdadera gracia. Si nosotros somos de aquellos que, habiendo recibido la gracia, caminamos de esa forma. Dice: y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Dice más: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en el capítulo de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos de 3 a 5. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Note lo que dice el apóstol. Eso que él dijo fue lo que dijo Jesús, hermano. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo Jesús. Igual el apóstol en su carta dice: en esto sabemos que le conocemos, si guardar el mandamiento. Él está repitiendo las palabras del Señor Jesucristo. Una persona que vive la vida poniendo la palabra de Dios como su principio y estilo de vida, dice la Escritura, tú puedes estar seguro que tú entonces le conoces. Pero si tú dices que le conoces y tienes su palabra en tu boca,
pero esa palabra no ha bajado al corazón, ni se mueve, ni mueve tu voluntad a vivir para Cristo, pues entonces son solo palabras. Porque cuando la palabra de Dios llega al corazón y transforma, opera en la mente, baja al corazón. ¿Qué estamos diciendo? A veces la palabra corazón significa mente, pero a veces significa todo el hombre y todo lo que el hombre es y da, incluyendo la voluntad. Y la voluntad del hombre es movida a seguir a Jesucristo. Entonces, esto no es tan solo una enseñanza de un solo versículo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mira la que dice la Escritura. Otra afirmación de cómo saber que nosotros somos aquellos que podemos estar seguros infaliblemente en la salvación y en el estado de gracia. ¿Cómo lo podemos saber? La primera fue cuál. Lo sabemos que le conocemos porque guardamos sus mandamientos. La segunda es primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué está diciendo el texto? ¿Cuál es la enseñanza ahí? Primeramente, que se nos dio el Espíritu Santo. Segundo, que el Espíritu Santo nos hace saber lo que Dios nos dio. El Espíritu Santo se encarga de enseñarte a ti que tú estás en la gracia de manera infalible y que Él está contigo para que perseveres hasta el fin. Por lo tanto, si has creído en Cristo, verdaderamente, ya es una realidad de que el Espíritu Santo ha venido a morar en tu vida. Y ese Espíritu te va a convencer. No tan solo te convenció de pecado, ahora te va a convencer de la perseverancia y de la importancia de obedecer. O sea, Él te convence de lo que es justo y el camino por la justicia. Él te guiará a toda verdad. Y allí, en 1 Corintios se nos dice esto claramente. Y si nosotros vamos otra vez, vayan otra vez a 1 Juan, a esa carta, vayan a 1 Juan. Capítulo 3. Voy a leer varios versículos de ese capítulo. Primeramente voy a leer el 14. Mira las seguridades que este apóstol quiere transmitir a aquellos que creen en el Hijo de Dios. Ellos pueden saber si son hijos de Dios, que son hijos de Dios, por medio de esto que Juan va a decir. Versículo 14, 3:14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Guardar sus mandamientos, el testimonio del Espíritu en nosotros y el amor con que amamos a nuestros hermanos. Eso son evidencias de que nosotros podemos tener la seguridad de la infalible salvación que Dios provee en su gracia. Esa persona ama a su hermano. Entonces tú te tienes que preguntar, amigo que me escuchas, ¿tienes a alguien que odias en tu vida? ¿Tienes problemas con un hermano en la iglesia al cual no pasas? ¿Hay alguien que nada más verlo hace que se te caiga el pelo? ¿Hay alguien en tu familia que no te cae bien? ¿Hay un hermano cristiano que aborreces en tu corazón? O de quien sientes tal vez alguna especie de envidia. Son cosas que tienen que ir saliéndose de nuestra vida. ¿Hay algo que tiene algún hermano que tú quisieras que él no tuviera y que lo tuvieras tú? Hay cosas que ese hermano está disfrutando que como tú no las disfrutas no puede estar contento. El amor no busca lo suyo, por lo tanto el amor se goza en lo que Dios le concede al otro hermano.
Pero cuando un hermano tiene algo y de momento tú te molestas, pues entonces algo pasa. ¿No está el amor? El amor desea lo mejor para la persona. Y ahí está diciendo claramente, amigo y amado, que me escuchas, que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es una seguridad. Tú puedes estar seguro de que eres de aquellos que han recibido la gracia, porque en ti ha sido derramado el amor del Espíritu de Dios. Y ese amor te lleva a apreciar y a valorar grandemente a tu hermano y a gozarte con sus alegrías y a entristecerse con sus momentos difíciles. Eso enseña la palabra. A reír con el que ríe y a llorar con el que llora. Pero en ese mismo capítulo, vaya al versículo 18 al 21, porque el apóstol tiene algo más que decir ahí. Él dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Mira cómo lo dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Note lo que dice el texto con respecto al amor que le debemos tener a nuestros hermanos. No es un amor, te amo. Yo te amo con el amor del Señor. No es una palabra simple que tú dices. Es una palabra que está cargada con el peso de una acción. Hay algo que le da a esa palabra sentido y llenura. Es una palabra que va cargada porque yo sé que tú me amas. Tú sabes que cuando una persona te dice yo te amo, y tú sabes fuera de toda duda razonable que Él te ama, y tú le puedes decir yo sé, fuera de toda duda, que tú me amas. Me lo has demostrado y me lo sigues demostrando. Así es el amor de Dios, que nos acompaña aún en nuestras angustias. Así es el amor que nosotros debemos prodigar sobre nuestros semejantes. Como lo recibimos, lo damos. Si tú eres de los que posee este amor y amas con este amor, tú puedes estar seguro que tú eres de los que has pasado de muerte a vida. Y como dice el apóstol aquí, y en él puedes conocer que perteneces a la verdad y que tu vida no es una falacia, una mentira, porque dice, y esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. O sea, el saber que somos de los que amamos a nuestros hermanos, eso nos da el entendimiento de que le pertenecemos. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento y la práctica del amor manifiestan a quién le pertenecemos. Y aquí dice que con ello podemos asegurar nuestros corazones delante de Él. Lo dijo el apóstol, no lo dije yo. No me la inventé. Eso trae la seguridad. Una de las cosas que decían la gente que veía a los discípulos reunirse, no tan solo en la iglesia, sino en el diario, cuando se encontraban y se ayudaban, era el siguiente: mira cómo esa gente se ama. Mira cómo se ama. El amor de Dios debe reinar en nuestros corazones. Y allí mismo en ese capítulo, en el versículo 24, ¿tienen? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24.
Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vuelve a repetir el apóstol y dice lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Sabemos entonces que andamos en Cristo por el Espíritu, ¿y qué dice? Y por guardar esos mandamientos. Vuelve a repetirlo. Por guardar sus mandamientos y por el Espíritu que nos ha dado. Cuando tú eres de los que sigues al Espíritu en todo lo que el Espíritu ordena, tú puedes estar seguro que tú eres de aquellos a los cuales le pertenece la gracia y la salvación, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero los que no son guiados por el Espíritu, sino que son gobernados por las obras de la carne, pueden estar seguros de que aunque digan yo voy a la iglesia, yo conozco a Dios, yo oro y canto, yo me congrego todos los días, o como el rico, el joven rico, no, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Realmente algo está pasando ahí en ese corazón y se cumple lo que dice la Escritura en Tito, capítulo 1, versículo 16, donde dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes en cuanto a toda buena obra. ¿Okay? Ahora, ¿tú crees que tú no puedas leer, Junior, Primera de Juan, el capítulo 4, versículos 13 y 14, 13 y 16, el 13 y el 16? 13 y el 16. Sí, la Primera de Juan. Dice la palabra, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en Él. Aleluya. Miren, voy a leer un pequeño comentario de esta Biblia que dice así: los creyentes que aman a otros en un comportamiento abnegado pueden tener una seguridad firme de que son salvos delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, dice, los creyentes pueden experimentar culpa y temor, pero pueden confiar que el amor de Dios es mayor y que Él conoce la sinceridad de su amor. Con esto podemos ver una realidad. Dios sabe quién posee su amor porque sabe a quién se lo dio. Jesucristo podía decirle a algunos de los que estaban con Él mirándolo: ustedes no son de Dios. Por eso les digo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajo. Yo sé que ustedes no tienen el amor de Dios en sus corazones, porque si ustedes amaran a Dios, me amarían a mí, porque Él me envió a mí, porque yo procedí de Él. Ve las características. Y aquí, entonces, en el texto que nos dice el hermano, que nos leyó el hermano, nos muestra que ese amor y que esa realidad, esa seguridad, se nota también en que continuamente permanecemos en Jesús. Esa persona ama al Señor y permanece en Él. Y Jesús lo dice allí de la siguiente manera: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Eso lo dijo Juan. Pero también lo dijo Jesucristo cuando dijo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Y más adelante en el libro de Juan, donde él dice que nos dará su Espíritu para que esté con nosotros para siempre y nos dé testimonio del Padre y del Hijo. Y en ese mandato, Juan repite las palabras de Jesús y dice: nosotros hemos conocido y creído
amor de Dios que tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Cómo tú puedes estar seguro entonces que eres parte del pueblo? Porque el amor te define. El amor te define. Amor abnegado. Eso es lo que leímos en el comentario. Abnegación. O sea, busca lo suyo, se entrega. Misericordia, amor. La M, misericordia. La misericordia que busca traer alivio al que se encuentre en miseria. Por lo tanto, el amor no se queda así solito. El amor hace algo por alguien. Y por lo general ese alguien no le está pasando bien. Así que el amor se entrega y sirve. Aquella persona que en un momento se encuentra en miseria puede ser algo miserable. Pero el amor hace eso. El amor obedece a Dios. El amor se entrega. Amor. Obedece. El amor obedece a Dios. Y el amor rescata y procura la libertad de aquellos que están esclavizados. ¿Cómo sabemos que amamos a nuestro prójimo? Porque el testimonio de Dios está en nosotros. El Espíritu está en nosotros. Él nos enseña a amar a nuestros hermanos, pero también nos enseña a amar a otros para que lleguen a conocer a quién. Al Dios al que conocemos. Conocemos que Dios nos ama. Amamos al Dios que conocemos. Repito, conocemos que Dios nos ama, pero también amamos al Dios que conocemos. ¿Y cómo amamos al Dios que conocemos? Él lo dijo. En la manera en que amamos a nuestros hermanos. Porque en esa manera se muestra que su amor permanece en nosotros. Porque se manifiesta. Porque busca servir abnegadamente. Porque busca hacer misericordia. Busca obedecer y busca rescatar, redimir. O llevar a las personas al Redentor. Amén. ¿Tú, Chino? ¿Tienes algo que decir? Sí, y no hay excusa, fíjate, porque la palabra dice que el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que Dios escogió. O sea, no hay excusa para decir, ay, tenemos que amar. No hay excusa. No podemos decir, como menciona el hermano muy bien, yo no sé que yo no tengo, es que sí se nos dio. Dios sabía que tú por ti mismo no lo tenías, pero Él sabía que te lo iba a dar. Y si Él te lo da, y Él sabe que te lo dio, ¿qué vamos a decir? No, Dios no me lo dio, Él es un mentiroso. ¿Ven? El asunto es que muchas veces se nos dan cosas y no las queremos ejercer, pero las tenemos. Los creyentes pueden estar seguros de que tienen el amor de Dios, que se les concede dominio propio y poder. Porque la Biblia dice que el Espíritu que le ha hecho recorrer a nosotros nos llenará de amor, de poder y de dominio propio. Esa persona que tiene esas tres cosas puede estar seguro que pertenece a Dios, que perseverará y que Dios está con él en sus andanzas. Qué tremendo. ¿Me pueden leer, hermano, el pasaje en Hebreos? No tiene. ¿Alguien como ahí atrás? Este hermano está hoy vacío. No, él tiene un micrófono por ahí. Pasea, ponle el micrófono a alguien atrás. Mira, ¿lo tiene? Hebreos. Si quiere, Hebreos, capítulo 6, versículos del 11 al 12, pero lee con fuerza un poco. Hebreos 6, versículos del 11 al 12. Dice la palabra del Señor. Pero tenemos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud ante el fin, a la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que con la fe y con la paciencia hereden a la promesa. Qué claro está ese pasaje. Yo soy de los que creen lo que dice la Biblia acerca de la seguridad eterna de los creyentes. Si Dios está en ti, tú vas a perseverar hasta el fin. Pero se va a manifestar en ti esto. O sea, la perseverancia
creyente. Dice el texto que el apóstol deseaba, mientras oraba, que mostraran la misma solicitud. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Esa es una de las realidades de los creyentes. Eso lo dijo Jesucristo también: el que perseverara hasta el fin, este será salvo. O sea, los que son salvados de verdad tienen una característica: perseveran hasta el fin. Y pueden estar seguros de que son salvos. Pero si una persona no es perseverante en las cosas de Dios y muere sin ser perseverante, obviamente esa persona no era. Como Juan el apóstol dijo en una de sus cartas: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ahí en el autor de Hebreo claramente nos dice lo siguiente: que estas personas deben mostrar solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos. O sea, son personas que le meten caña al asunto, que se esfuerzan, son un pueblo esforzado. ¿Por qué son esforzados? Porque conocen a su Dios. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Estas personas que son creyentes, que pueden estar seguras de estas cosas, son personas que perseveran y que actúan en las promesas que dan por Dios. Caminan en ellas. Y ahí lo dice claramente: a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y las promesas, dice allí, heredan las promesas. Que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que esas dos cosas caracterizan. ¿Qué dos cosas se deben ver en una persona que debe tener seguridad? Que puede tener seguridad: la fe y la paciencia. Alguien tú dirás: hermano, pero yo tengo unas luchas y a veces la paciencia se va volando y la fe se escurre. Mire, hermano, la fe del creyente crece junto con su paciencia. Crece a la medida que se acerca a Dios. Hay una parte donde el apóstol dice: porque vuestra fe está creciendo, decía el apóstol Pablo. Él se gozaba de que su fe estaba creciendo. Cuando un creyente pasa tiempo con Dios y se da cuenta de la grandeza del Dios al que le sirve, su corazón se llena de confianza. Y a medida que el corazón se llena de confianza, eso se llama crecimiento en la fe. Cada vez está más lleno y más lleno. O sea que eso es creciente en el creyente. Por eso el creyente está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Firme, constante, creciendo. Ese es nuestro llamado. Ahí, dice ahí el texto: estas personas son pacientes. ¿Qué es eso de ser paciente? Ellos están dispuestos a sufrir por causa de su amor. En la Biblia la paciencia tiene que ver con los sufrimientos. Por ejemplo, en la Biblia cuando dice el amor es paciente, otras versiones dicen el amor es sufrido. Una persona paciente que tiene eso que proviene del Espíritu Santo, lo puede ejercer, porque esas dos cosas, ¿quién las da? El Espíritu. Y si tú tienes el Espíritu de Dios, tú puedes tener la seguridad que tú eres de Él y que esa fe y esa paciencia se van a manifestar. Una se va a manifestar en todas las áreas, en los momentos difíciles y en los momentos menos difíciles. La otra te va a ayudar en los tiempos de sufrimiento. Romanos, capítulo 8, versículo 16, la Escritura dice algo que ya se ha repetido en otras partes y en otros versículos de los distintos apóstoles que hemos hablado. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo hace eso el Espíritu? ¿Cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu
espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué puede decir? ¿Cómo el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Búsquelo conmigo. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Bueno, voy a leerles un comentario de esta Biblia que se llama Herencia, Biblia de Estudio Herencia. Dice así: el testimonio a nuestro espíritu del espíritu no es una revelación directa, sino el hecho de hacer que los creyentes sean capaces de verse a sí mismos como hijos de Dios a la luz de la palabra. El pronombre mismo en griego es neutro, porque espíritu es un nombre neutro. No obstante, la personalidad del espíritu es clara. ¿Qué está diciendo en palabras en español? El espíritu nos hace entender y nos hace creer que la verdad es cierta, que lo que Dios dice es verdad, y que si Él dijo que su Hijo es quien es, nosotros lo creemos. El Espíritu, al creer en el Hijo, nos hace saber que somos pertenecientes a Dios, porque la verdad de Dios se marca en nuestros corazones como un sello, como un fuego, como antes usaban los esclavos del Caribe y los marcaban. El Espíritu Santo nos marca y nos deja ver de quién somos propiedad. Nos enseña que si hemos recibido a Dios y a Jesús, somos hijos de Dios. Nos enseña que si estamos en Dios, no es por nuestra fuerza, no es por la obra humana, no es porque descendimos de un papi y mami cristiano, o sea, no es por herencia, es por el poder de Dios. Él nos enseña y nos hace creer su verdad, abriendo nuestros ojos, lo que nos lleva al último versículo de esta noche. ¿Va a decir algo más? Sí. El Espíritu Santo es como quitar todo espíritu de incredulidad en nosotros para que podamos creer. Porque es un asunto de fe, de creer, pero sin buscar espíritu, creer. Porque es que la fe funciona en base al Espíritu Santo. Se mueve en ese sentido. Repite eso, la fe funciona en base al Espíritu Santo en uno. O sea, no hay otra manera que uno puede decir, yo hago esto, yo hago aquello, porque yo quiero hacerlo. ¿Están escuchando eso? Yo hago esto, aquello, porque yo quiero hacer. El Espíritu Santo se mueve en base a la fe. Se mueve en base al Espíritu Santo en uno. Y quitarte de espíritu de incredulidad porque leer la palabra, como leerla, siempre va a haber ese espíritu de no creer lo que se dice, pero como lee la palabra, los cristianos, que tiene el Espíritu Santo lo hace que ilumina el corazón de uno para que uno pueda aceptar, leer esa palabra y aceptar su corazón. No hay otra manera. No hay otra manera. Si el Espíritu Santo no te hace aceptar esa verdad, no la vas a recibir en tu corazón. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? La Biblia revela que las personas en su estado natural no buscan a Dios. No pueden entender las cosas de Dios y sujetarse a ellas. No pueden. De hecho, la Escritura dice que en su estado natural, la mente carnal, los problemas altos, es enemistad contra Dios. Por lo tanto, lo que lee no le resulta de su agrado y lo desecha en su vida. Ahora, si tú tienes el Espíritu Santo y Él mora en ti, Él te va a hacer buscar las cosas que son del Padre y del Hijo. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, como la fe es un don de ¿qué? Del Espíritu, tú vas a poder ejercer esa fe. Pero también la fe es fruto de ¿qué? Fruto del Espíritu. Por lo tanto, si el Espíritu no está en ti, es imposible que tú puedas ejercer esa fe.
verdadera, esa fe salvadora. Acuérdense que la Escritura habla de diferentes clases de fe. Está la fe de los demonios, aquellos que saben, pero no actúan en su voluntad, su vida. Pero entonces está la fe verdadera, que está llena del conocimiento de la verdad de Dios, pero es un conocimiento que te mueve y mueve tu voluntad a caminar en obediencia. Ahí mostrándose que es la verdadera fe dada por el cielo, como don de Dios y como fruto del Espíritu. Amén. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, para terminar esta noche, versículos del 11 al 13, dice la Escritura: Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué están escritas estas cosas? Para que los verdaderos creyentes, los que verdaderamente creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, estos sepan con toda seguridad que ellos son los poseedores de la verdadera salvación, que ellos son los que tienen vida eterna. Y mientras escuchan y siguen escuchando esta palabra de Dios, ellos aumentan su creer en el Hijo, porque dice: a los que creéis para que creáis. Noten que extraño eso, dice: estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién está hablando? A los que creen en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que sean confirmados en su fe en el Hijo. Yo quiero que si tú eres de los que has creído en Jesús y tienes vida, tú entiendas que tú puedes tener seguridad en Él. La seguridad solamente se encuentra en el Hijo, no en tus obras. Sin embargo, cuando tú estás en el Hijo, el Espíritu hace que obres. Cuando tú estás en el Hijo, el Espíritu hace que vivas en fe. Cuando tú estás en el Hijo, el Espíritu hace que sigas a Jesús, que oigas su voz y que estés dispuesto a entregarlo todo hasta el fin por el Hijo. Si esto no está en tu vida, estas cosas que dicen las mismas Escrituras, tú no puedes decir cosas como estas: sepáis, o sabemos, o estamos asegurados. No, la seguridad no se puede hallar fuera del Hijo. La seguridad no se puede hallar dándole la espalda al Hijo y haciendo lo que uno quiere. La seguridad está encontrándonos en Jesús, permaneciendo en Jesús, viviendo en Jesús. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, como lo dijo el apóstol y como también lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, tu palabra enseña que los creyentes verdaderos pueden estar seguros infaliblemente de que están en ese estado de gracia, que es estar en tus manos, y que ese estar descansando en ti es salvación para nosotros. Podemos estar seguros que tenemos vida eterna. Gracias por la seguridad que tú nos das en el Hijo. Gracias por el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, que nos guía a la verdad.
que nos reprende, que nos exhorta, que nos instruye, que nos enseña lo que es provechoso para la correcta obediencia a Cristo. Gracias por el Espíritu que derrama sobre nosotros amor por tu palabra, amor por tu Hijo, amor por tus hijos engendrados por medio de la fe, amor aún por nuestros enemigos para enseñarles y que conozcan ellos también al que puede, al único que puede dar vida eterna. Señor, estas cosas te pedimos, te damos gracias por estas cosas. Y te pedimos por aquellos que escucharán este mensaje para que tú animes sus corazones a estar seguros y a probarse a sí mismos, a ver si están en la fe del Hijo de Dios. Evaluarse a la luz de las que dicen las Escrituras de cómo podemos estar seguros. Concédele la seguridad, y si alguno de ellos ha estado desviado, concédele la convicción de pecado, para que conociendo su pecado se arrepienta y se vuelva a ti, porque en ti hay perdón, y hay seguridad, y hay acceso por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos como parte del pueblo de Cristo a ser de los que perseveran, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, de aquellos que creen en tu Hijo y van en pos de él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludos.